Este curso en realidad está pensado para aquellas personas que tengan una inquietud interna muy importante y que vengan además de otras actividades. Pueden ser asesores fiscales, pueden ser auditores, pueden ser psicólogos, pueden ser incluso profesores, pueden ser gente de estrategia, de procedimientos. Y está pensado porque seguramente esas personas, al igual que nos ha pasado a muchos de nosotros, se da cuenta que desarrolla junto con la familia unas habilidades que tiene ocultas, ¿no? Y entonces estas habilidades lo que haces es ponerlas en práctica, pero a veces sin metodología, ¿no? Y esa falta de metodología, ¿a qué nos lleva? A cometer errores, ¿eh? Y lo que pretendemos con este curso, que es un curso muy renovado, es generar dos cosas. Primero, metodología y proceso sobre la base de una técnica sistémica que combine no solamente la parte más relacional, sino la parte estratégica de la familia. La experiencia nos dice que, en mi ejercicio profesional de hace muchísimos años, que la empresa familiar es un sistema, como todos sabemos, pero donde el self o el yo es la base central. Y sobre esa base central, saber que tengo en una primera, segunda generación, una segunda, una tercera generación, en ellos que tienen distintas perspectivas estratégicas personales. Entonces, ¿cómo podemos conjugar una estrategia personal con una estrategia pluridimensional de ese accionista respecto a la empresa familiar? Si tú como profesional llegas a un punto en que no tienes una metodología clara de cómo afrontar eso, tienes muchas más probabilidades de tener un fracaso. También tienes que entender que cuando tú estás delante de una familia, tienes que saber primero diagnosticar meramente con el genograma cuál es la situación. Y además tienes que ser capaz de transmitirles que tienes desde el día A hasta el día Z totalmente programado. Este curso está planteado en base a esta metodología que he desarrollado durante muchísimos años y que creo que cada uno puede hacer suya aquellas partes que le interesen. Es decir, como digo, esto es una forma de vivir, es una profesión, pero además es una forma de entender este trabajo. Nosotros podemos transmitir ese procedimiento, pero el alumno tendrá que ser capaz de adaptarlo a sus propias particularidades y donde él se sienta más seguro. Por ejemplo, uno se puede sentir más seguro en el ámbito de la estrategia, otro se puede sentir más seguro en el ámbito de los aspectos relacionales, pero en cualquier caso tendrás que hacer propio, este procedimiento, hacerlo propio. Estos manuales que de alguna manera vas a poder construir, estos procedimientos que vas a poder construir, los tendrás que adaptar a tus necesidades, como he dicho antes, y a la necesidad del cliente. Tenemos que entender que no eres... El self-made no existe. Aquí hemos de pensar en equipos multidisciplinares, es decir, tendrás que aprender a hacer equipo con otros profesionales de otras dinámicas, de otras especialidades, que permitan facilitar el mejor servicio a la familia. Creemos que vamos a generar una dinámica, un procedimiento que facilita mucho el trabajo a la familia y sobre todo, da mucha seguridad profesional, que eso es lo más importante, en mi opinión. Saber cómo te has de comportar, saber cómo tienes que tener tu primera entrevista, saber cómo tienes que tener tu segunda entrevista, saber cómo tener que percibir y transmitir las situaciones, a quiénes y cómo, saber dividir el grupo familiar, nos va a permitir trabajar la seguridad del consultor. O sea, el consultor tiene que ser una persona que, como todos sabemos, muchas veces se debe a la familia, pero muchas veces cae en la trampa de aquel que le contrata, ¿no? Nosotros hemos de entender que trabajamos para toda una familia, hemos de entender que necesitamos herramientas para ser fuertes, hemos de entender que necesitamos herramientas para no ser adoptados por la familia y por lo tanto ser diluidos del sistema, hemos de entender que esto te va a allanar el camino y que te va a facilitar, sin ninguna duda, a través de los casos que vayas trabajando, una mayor solvencia profesional. Donde este curso se hace realmente diferente es en el procedimiento a seguir. Es decir, vas a hacer no solamente desde un aspecto técnico, sino además casuístico respecto a casos de familias y de empresas familiares que particularmente he trabajado y los demás ponentes han trabajado,
Y lo que yo diría que también es más importante es la parte vivencial, es decir, cómo, por ejemplo, simular una primera entrevista con un cliente, cómo, por ejemplo, simular una primera entrevista con una primera reunión con una familia, desde cómo sentar a la familia, desde cómo, dónde realizar las actividades formativas, dónde realizar los encuentros, qué documentación en cada reunión tengo que entregar, cuándo tengo que entregarla, por supuesto, cómo tengo que hacer una propuesta, cómo son los honorarios, cómo es el contrato, en definitiva, cuándo se entrega una documentación y cuándo no se entrega una documentación, cómo se entrega, cómo se revisan los documentos y cómo se cierra un proceso.